Espérame por la mañana. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Hoy estaremos viendo este versículo de 1 Corintios 7:23 con el subtema Libres de las costumbres humanas. El versículo dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Estamos analizando este versículo bajo el tema principal de esta semana, que es la redención. Y esta expresión de fuisteis comprados tiene que ver en este contexto de el ser comprados por un precio para ser libres. En aquellos tiempos bíblicos había personas que iban a los mercados donde existía el comercio de esclavos, y entonces estas personas pagaban un precio para liberar precisamente a algún esclavo. Y la idea no era que siguieran viviendo en la misma condición de según el amo que tenía este esclavo, pues se tenía que comportar según el criterio, según el pensamiento, según la filosofía del amo bajo el cual estaba pues viviendo, ¿no? Y se tenía que adaptar al nuevo criterio o a la nueva forma de pensar del nuevo amo. Y en este fondo nosotros tenemos que visualizar la redención para nuestra vida. Aunque hay ciertos matices importantes que también tenemos que considerar. Por ejemplo, que el Señor nos libera de la esclavitud del pecado. Nos compra con un precio, la cual es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para darnos una libertad del pecado. Pero también en el contexto de este versículo que estamos viendo el día de hoy es ser libres, ser liberados de las filosofías humanas, de las filosofías que no corresponden a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El ser humano tiene muchas maneras de pensar, hay muchas agrupaciones en la tierra, en el ser humano, que se perfilan bajo ciertos criterios y filosofías para tratar de hacer proyectos de vida. Podemos ver las corrientes filosóficas, las corrientes políticas, las corrientes económicas, y así pudiéramos hablar de muchas agrupaciones que tienen un predominante de una forma de pensar y de tratar de darle un sentido a la vida. Más sin embargo, lo que el Señor quiere no es tanto que nosotros nos adaptemos o adoptemos una forma de pensar de estas agrupaciones, sino que en realidad aún pudiéramos hablar de corrientes doctrinales dentro del medio religioso, y por eso hay tantas religiones en la actualidad. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar, independientemente de eso, que la base principal, la base fundamental de nuestra forma de pensar, de vivir, de actuar, es la palabra del Señor. No es refugiarnos en un grupo religioso para adoptar la filosofía de ese grupo, sino que nosotros lo que tenemos que buscar es la doctrina bíblica, que el fundamento de nuestra vida, de nuestra toma de decisiones, de nuestro estilo de vida sea la palabra del Señor. Aunque nos congreguemos en un lugar, tenemos que estar asegurándonos que lo que se enseña, lo que se predica, lo que se trata de instruir,
sea en base a la palabra de Dios. Solamente de esa manera nosotros vamos a garantizar que estamos caminando por el camino de la perfección. Entonces veamos estos versículos que nos ayudarán a comprender el tema o el subtema que estamos viendo el día de hoy, que es libres de las costumbres humanas. Colosenses 2:8 dice que tenemos que observar, tenemos que estar alertas para no ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los hombres se acostumbran a tradiciones humanas. Hay fechas específicas en el año donde hay tradiciones de hombres, tradiciones religiosas, que muchas veces perdemos el enfoque de lo que Dios realmente quiere, desea y se agrada el Señor, pensando que el observar esas tradiciones de hombres vamos a estar agradando a Dios, cuando nuestra vida en una forma personal, cotidiana, está muy fuera de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y no según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en relación a ser conformados a su imagen. El Señor dijo en Romanos 12, 1 y 2 que no nos debemos de conformar a este siglo, o sea, a este mundo, a este sistema, sino que tenemos que ser renovados por medio de la renovación, o transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Gálatas 4:3 dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. También se habla de los rudimentos del mundo, los cuales son pues principios de vida, principios de proyectos, de objetivos, de propósitos que no están conformados a la palabra de Dios. Y eso también trae esclavitud al ser humano. Y eso, si nosotros somos niños espirituales, vamos a ser presa fácil de este tipo de rudimentos. Colosenses 2, 20 al 22 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. O sea, si nosotros hemos muerto con Cristo, si hemos muerto es a las costumbres humanas, hemos muerto a las filosofías humanas, hemos muerto a nuestros deseos carnales y no tenemos que refugiarnos a darle un propósito a nuestra vida de acuerdo a estos rudimentos del mundo conforme a mandamientos y a doctrinas de hombres, sino que nosotros tenemos que buscar las disciplinas, las costumbres, la forma de pensar y de actuar conforme a la palabra de Dios, lo cual nos va a llevar a tener un crecimiento espiritual para obtener un objetivo y una recompensa eterna y no una recompensa pues terrenal, temporal. Por eso en Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El versículo anterior dice que cosas que se destruyen con el uso, mas sin embargo Hebreos 12:11 dice que nosotros nos debemos ejercitar en las cosas del Espíritu, los cuales realmente nos van a llevar a tener un crecimiento para dar un fruto al Señor, por medio del cual le agradamos y por medio del cual el Señor nos va a poder otorgar una glorificación y una recompensa eterna. Amén.